Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Sean bienvenidos a la continuación del estudio de las cartas o epístolas paulinas, las cartas que el apóstol Pablo escribió a la iglesia. Les invito a que me acompañen en palabras de oración. Amado Padre Celestial, bendito Señor, gracias Padre Eterno por la oportunidad que nos da de compartir su palabra, Señor. Padre, que sea su Espíritu Santo guiándonos, Señor, en el crecimiento y conocimiento de su palabra. Que este estudio, Señor, sea de bendición para aquellas familias, hermanos, familias y congregación, Señor, que puedan escucharlo. En el nombre de Jesús. Amén. Gálatas, de las cartas paulinas. A medida que el Evangelio se fue esparciendo, predicando por todo el Imperio Romano, muchos gentiles, o sea, personas no judías, comenzaron a aceptar a Jesús como su Salvador. Pronto surgieron discusiones entre los cristianos judíos y los nuevos cristianos gentiles que no eran judíos sobre la necesidad que tenían los nuevos cristianos no judíos de cumplir la ley de Moisés, especialmente las leyes que ordenaba que todo varón fuera circuncidado, en la ley de la circuncisión. Esta misma discusión se produjo en la iglesia de Gálatas, a la iglesia que Pablo había fundado en la provincia romana de Galacia. Varios cristianos judíos insistían en que los cristianos gentiles debían obedecer la ley de Moisés si querían ser justificados por Dios. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. En el libro de Hechos, capítulo 15, cuando usted leyó este pasaje en el libro de los Hechos, nos habla acerca de cómo Pablo afrontó esta situación antes y cómo al lado de los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, resolvieron ya esta situación que ahora resurgía en la iglesia de Gálatas. En Hechos capítulo 15 se llama el pasaje el concilio en Jerusalén. Pues resulta que esta misma situación estaba afrontando Pablo y él en el ministerio escalan esta inquietud hacia las máximas autoridades que eran los ancianos y los apóstoles en Jerusalén. Vamos a leer parte del capítulo 15 del libro de los Hechos. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ojo, aquí hay una lección muy importante para todos aquellos que están al frente de un ministerio, pastores, líderes, congregación, sobre cómo tratar asuntos de discusión en cuanto a doctrina. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión, dice el versículo 2, no pequeña con ellos. Entonces acordaron para aclarar esto, tanto los que se oponían a la circuncisión como los que querían exigir a los nuevos cristianos la circuncisión, designaron representantes para ir a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos, a las máximas autoridades de la iglesia, para que estos resolvieran la inquietud y se iban a someter a lo que los apóstoles concluyeran. Dice el versículo 3, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Versículo 4, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Aún en Jerusalén habían personas que estaban de acuerdo con que a los nuevos cristianos se les hiciera cumplir esa ley. Y dice el versículo 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. ¿Se recuerdan en los primeros capítulos del libro de los Hechos cuando Pedro visita la casa de Cornelio? Dice el versículo 8, y Dios,
que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ese yugo al que se refería Pedro era la ley. Muy claramente dice Pedro, ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar, ¿y por qué vamos a poner esa carga en los nuevos cristianos? Entonces se resolvió que no. Y dice el versículo 8, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, al igual modo que ellos. A esa conclusión llegó el concilio en Jerusalén. Le invito a leer el capítulo 15 por completo para que vea que ahora Pablo, que se enfrenta con esta situación en Gálatas, tiene la autoridad porque ya ese asunto había sido tratado con los apóstoles y él tenía el respaldo de los apóstoles. Ahora continuamos. La epístola a los Gálatas es la respuesta de Pablo a esta falsa doctrina. Con argumentos contundentes, Pablo denuncia este falso evangelio que estaba siendo anunciado y busca traer de regreso a la fe verdadera a aquellos que se estaban desviando del camino correcto. Pablo habla de su propia experiencia cristiana y defiende su autoridad como apóstol. Muestra también cómo en la reunión de los líderes cristianos realizada en Jerusalén, él había sido aprobado para continuar anunciando a los gentiles que el mensaje de la salvación es por fe y no por la ley de Moisés. Habla del ejemplo de Abraham, quien fue justificado por Dios antes de la ley. En la última parte de la carta habla de la libertad que obtienen las personas que creen en Cristo y cómo esa libertad se vuelve realidad en la vida cristiana. Vean qué importante mensaje hay en la carta de Gálatas que escribió el apóstol Pablo. Ahora vamos a compartir acerca del contenido de la carta. Pablo, como de costumbre, inicia la carta con un saludo en el capítulo 1, versículos del 1 al 2, y una oración por los destinatarios por la iglesia de Gálatas. Pero en esta carta en particular, Pablo no da la oración de gracias por ellos, como lo hizo en la carta a los romanos, en 1 Corintios, en Filipenses, en Colosenses, sino que después del saludo y la oración comienza a tratar directamente el tema por el cual él había escrito esta carta. En primer lugar, Pablo critica severamente a los que están anunciando un evangelio diferente al que él había anunciado. Lo encontramos en Gálatas capítulo 1 versículos del 6 al 10, iniciando la carta. Pablo se defiende de la acusación que algunos presentaban contra él y decían que Pablo no era apóstol como los apóstoles que habían sido llamados por Jesús. Pablo afirma que fue el Señor Jesucristo quien lo llamó a ser apóstol y que los apóstoles en Jerusalén, como ya vimos en el capítulo 15 de Hechos, lo habían aceptado y le habían dado su apoyo en la misión de llevar el evangelio a los gentiles. Como referencia a Gálatas 1, versículo 11, al capítulo 2, versículo 21. En los capítulos 3 y 4, Pablo desarrolla el tema central de la epístola. ¿Cuál es el tema central de la epístola a los Gálatas? Dios acepta a las personas por la fe en Cristo Jesús y nunca por obedecer la ley de Moisés. Eso, amados hermanos, es el mensaje principal, el tema central de la carta de Gálatas. Pablo demuestra que el propósito de la ley nunca fue un medio de salvación. La promesa que Dios hizo a Abraham es anterior a la ley y su validez, la validez de la ley, terminó cuando Cristo vino al mundo. La ley nos lleva a esclavitud y a la muerte espiritual. Como bien Pedro lo dijo en el capítulo 15 de los Hechos, ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar esta carga. La gracia de Dios, al contrario, nos trae vida.
vida eterna en Cristo Jesús. A continuación, en los capítulos 5, versículo 1 al 6:10, Pablo habla sobre la libertad que tenemos al estar unidos a Cristo, y esa libertad debe ser usada para el beneficio de los otros, bajo la dirección, por supuesto, del Espíritu Santo de Dios. Pablo termina con un último llamado a los Gálatas para que se mantengan firmes en el Evangelio de la gracia de Dios, y que es la muerte y resurrección de Jesús en la cruz la que nos salva y hace que seamos nuevas personas. En cuanto a la carta de los Gálatas en su mensaje, vamos a compartir 4 puntos. Punto número 1, cómo Dios nos justifica. Punto número 2, el Espíritu de Dios y la naturaleza humana. Punto número 3, unidos en Jesucristo. Y el punto número 4, un mensaje vigente. Con la gracia del Señor y la ayuda del Espíritu Santo vamos a compartir cada uno de esos puntos en este estudio. Punto número 1, cómo Dios nos justifica. ¿Cómo es que somos salvos? ¿Cómo es que llegamos a recibir la salvación? La respuesta de Pablo es que la salvación viene solo a través de la gracia de Dios por medio de nuestra fe en Jesucristo y nunca por medio de las obras. Pues si la persona es salva por obedecer la ley, entonces la muerte de Cristo fue en vano. Ahora, ¿estamos llamados a hacer buenas obras? Por supuesto, pero eso es el fruto de haber conocido a Cristo y ser una nueva criatura en Cristo y obtener la salvación. Pero no son las obras el medio para llegar a la salvación, sino que son un fruto de haberla alcanzado. Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, afirma Pablo, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Jesucristo. En otras palabras, si la ley bastase, cumplir la ley bastase para alcanzar la salvación, no hubiera habido necesidad de que Cristo viniera a entregar su vida por cada uno de nosotros. Punto número 2, el Espíritu de Dios y la naturaleza humana. Hay 2 fuerzas que pueden dominarlo: nuestra naturaleza humana y el Espíritu de Dios. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. A libertad fuimos llamados, pero no debemos usar esa libertad para alimentar o dejarnos dominar por la carne. Gálatas 5 del 16 al 26, los invito a que lo lean con determinación en casa. Hoy solo vamos a compartir por efectos de tiempo 2 versículos, el 16 y el 17. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. La naturaleza humana, o sea, la carne, lleva a la muerte. El Espíritu de Dios nos da vida. Como cristianos debemos permitir que sea el Espíritu Santo de Dios el que dirija nuestra vida. Y ese es el punto del Espíritu de Dios y la naturaleza humana. Punto número 3, unidos con Jesucristo. Esta es una de las figuras, unidos con Jesucristo, es una de las figuras que Pablo usa para hablar sobre la vida cristiana en sí. En el bautismo, nos unimos con Cristo y nos revestimos de sus cualidades. Todos somos uno solo por estar unidos a Cristo Jesús. Gálatas 3 del 27 al 28 lo vamos a compartir. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Unidos con Cristo Jesús, revestidos con Cristo Jesús, tenemos que buscar, vivir, tener, compartir las cualidades de Cristo en nuestra vida y con otras personas. Punto número 4 y el último punto del mensaje, un mensaje vigente. La carta a los Gálatas, que es una carta, no es la más corta, pero es una de las más cortas, tiene solo 6 capítulos, pero tiene un mensaje muy vigente aún para nuestros días. La palabra de Dios es eterna. Es un mensaje que debe ser oído y está vigente para la iglesia de hoy, para usted y para mí, y el mensaje es este:
Por la gracia de Dios estamos libres del poder del pecado. Tenemos la libertad que Dios nos da por medio de Jesucristo. Ese es el mensaje que sigue vigente para nosotros hoy en día. La palabra de Dios es eterna. Esa libertad es aceptada y recibida por fe y nunca por las obras. Las obras son el fruto de haber recibido esa libertad. Cristo nos hizo libres y no debemos estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud de la ley y del pecado. Gálatas 5:1. Concluimos este último punto con ese versículo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Un mensaje muy vigente para hoy en día, para cada uno de nosotros, para usted y para mí. Es muy importante. La carta a los Gálatas es una carta muy preciosa. Hay un pasaje muy conocido que usted seguramente conoce, cuando Pablo dice que no hay otro evangelio. ¿Y cuál es el propósito de la ley en el capítulo 3? Las exhortaciones contra volver a la esclavitud del capítulo 4. Porque no hay otro evangelio. Queremos compartir también una imagen, como en los estudios anteriores, para que les sirva de guía para la lectura bíblica personal y familiar de la carta del apóstol Pablo a Gálatas. La introducción en el capítulo 1 del versículos 1 al 5. El otro evangelio, capítulo 1, versículos del 6 al 10, que son palabras muy fuertes, lo vamos a compartir. Dice Pablo en el capítulo 1, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, estas palabras son contundentes, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En otras palabras, Pablo está confirmando también que no hay vuelta atrás, solo hay un evangelio y no hay cambio en él. Luego continuamos con la guía, la misión del mensaje de Pablo, del capítulo 1, versículo 11 al capítulo 2, capítulo 21. La defensa del verdadero evangelio, capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 31. El evangelio y la vida cristiana, capítulo 5 al capítulo 6, versículo 10. Las palabras finales y la bendición en el capítulo 6, versículos del 11 al 18. Esperamos que este mensaje haya sido de mucha bendición. Le invitamos a compartirlo para que sea de bendición para el cuerpo de Cristo. Recordemos, en Cristo somos uno solo. Los invitamos a que la próxima semana nos acompañen al estudio de la carta de Efesios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.